es mi casa sin ninguna duda. Por eso os he pedido que tengamos esta entrevista aquí. Aquí entré yo hace mucho más de 50 años, emocionado, viendo a ver pensando cómo sería esto. Y la verdad es que no me defraudó. Porque yo entré aquí quizá por el puro despiste de que esto era letras. Y a mí me parecía que para una persona que quería escribir, que posiblemente algún día me dedicaría a hacer una novela, que esto estaría bien. Ojalá fuera yo la mitad de verdad de preparado. Ojalá tuviera la mitad de la capacidad que tenían ellos de transmitir conocimientos. De verdad que cuando uno piensa en Fernando Lázaro, en José Luis Pensado, en Manuel García Blanco, en Luis Michelena, en Antonio Tobar, en aquella época esta universidad era un auténtico vergel de verdad, de sabiduría, de personas sabias, interesadas por enseñarnos, intentando obligarnos a encontrar el placer del trabajo. Yo creo que lo mejor que puedo aportar de mi trayectoria profesional es haber ayudado a Corominas en su diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, sí. Y claro, son 7 años de trabajo con yo creo que el mejor filólogo del siglo XX. Entonces, uno piensa, ¿realmente qué hay ahí de mi propia aportación? Lo que hay ahí es mucho aprendizaje. Entonces pienso en eso, pienso en la tarea del diccionario histórico y en mis colaboradores, y pienso que estoy aprendiendo más de ellos ahora de lo que ellos han aprendido de mí. Ese diccionario es un reto porque no tiene nada que ver con ningún diccionario anterior. Es una base de datos, y eso es importante, una base de datos en que todo se relaciona. Quiere decir que tras ese diccionario no basta con que haya un lexicógrafo, tiene que haber unos informáticos. Y no hay nada parecido en la bibliografía española ni de otra lengua a un diccionario concebido así, donde cada palabra entra en relación con todas las demás y donde lo que se hace para una de ellas tiene que ver con lo que se hace para todas las demás. Antes de la guerra había la idea de que el español es el de aquí, de manera que se podía criticar el seseo, o decir, bueno, convendría que quienes sesean se adapten al uso, no de los españoles, sino de los de Madrid para arriba. Y eso ahora se ha perdido. Y ahora es tan elegante, es tan culto, tan importante hablar como Mario Vargas Llosa que hablar como un campesino de Monleras. Yo creo que nos estamos pasando, porque, claro, yo soy de los más conservadores. Al fin y al cabo, me dedico a la historia de las palabras. Y soy consciente de que muchas veces discutimos palabras que van a desaparecer en 2 o 3 días. Tenemos ahí el CD-ROM y nos parece, bueno, que eso es la modernidad. Es que dentro de unos años no vamos a saber ni qué era eso. Entonces, bueno, lo que ocurre es que ahora los medios que tenemos de tipo informático permiten incorporar palabras que no duren mucho. Y sí me sorprende que mis colegas están muy abiertos a los usos, a lo que dicen sus nietos, sus hijos, a lo que oyen a las demás personas. Y desde luego no se sienten con la verdad de verdad en su boca, sino que piensan que la verdad la tienen todos los que hablan.
nosotros no podemos terminar precisamente en nuestra mesa de trabajo haciendo un artículo para especialistas, si eso no llega de alguna forma. Y esa es yo creo que es una obligación. Y hay algo que verdaderamente supone de obligación por mi parte, o lo he sentido así, cuando me he dedicado por ejemplo, a algún programa de televisión. Es que es muy divertido. Cuando uno sale del fonema y se encuentra con el sonido, cuando uno deja de lado la tilde y habla del acento, y entonces se pone a hablar en vaqueros y transmite a los demás de qué se trata y no oculta las cosas con esa pretenciosidad del trabajo de investigación, es que uno se siente muy contento. Eso es una bendición para el español, eso es una auténtica bendición. Yo me encuentro con que hay gente que me escribe, gente que no sería capaz de escribir de otra manera. Y por lo tanto, lo que importa, primero, es el hecho de querer comunicarse. Dos, de adaptarse precisamente a ese medio. Y quien lo hace no tiene ningún problema para, si quiere, hacerlo bien en otra situación. Yo creo, hemos de suponer que Miguel de Cervantes hablaba como escribía. En absoluto. Bueno, se hubieran reído de él. Miguel de Cervantes hablaba de una manera y escribía de otra. Y nosotros, yo escribo precisamente en el WhatsApp y yo escribo SMS. O sea, y lo hago a la manera como lo hacen todas las demás personas, ahorrando espacios y yendo lo más rápidamente posible y cometiendo errores sin importarme reconstruirlos. Pero cuando yo corrijo pruebas de un artículo, soy muy cuidadoso a ver si no aparece ninguna errata. Pues no se contradice lo uno con otro. Y en cambio lo que me está pasando es que gracias a Internet tengo un acceso a una información que antes era impensable. En este momento no pretendemos suplir, no digo ya suplantar, sino suplir al inglés para convertirnos en la lengua de comunicación internacional. Esa es una pretensión que no la tiene nadie. Pero es que es como si yo, viviendo en un piso muy cómodo, muy confortable, quisiera llegar a vivir en un chalet que tuviera la extensión de la Casa Blanca. El español es una lengua confortable, es una lengua con la que uno se comunica en muchos lugares, que se habla en muchísimos sitios, que tiene una magnífica literatura, que permite entender una enorme cantidad de cosas, de textos, no solo por la lengua, sino por la cultura que contienen. O sea, que esta lengua tiene, por ejemplo, un Quijote, eso, vamos, tiene un Góngora, tiene un Quevedo, tiene un Mario Vargas Llosa, tiene una enorme cantidad, diríamos, de cultivo, y nos permite además muchísimos de nosotros entendernos. Yo llego hasta ahí. Luego, la épica, que es conquistar Internet, me parece que no tiene sentido. Es como si yo a mi edad quisiera batir el récord de los 100 metros lisos. ¿Para qué queremos ir más allá? Vamos a mantener esa lengua que tenemos, vamos a seguir cultivándola, vamos a hacer posible que la extensión que tiene sea una extensión que nos resulte cómoda.